porque Antonio Gudiño lo descubrí en redes, esta posibilidad que tenemos todos de, bueno, buscar, interactuar con las redes, digamos, la parte buena de lo que tiene que ver con las redes. Y me interesó invitarte, Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bienvenido. Porque volvemos, hablábamos antes también con otro tema, pero volvemos al tema. En este momento de tanta virtualidad, tanta red, tanta pantalla, retomar el arte de la narración creo que es casi inédito, si se quiere, debe haber otros, por supuesto, pero digo, está bueno que nos cuentes, recién nos estabas diciendo, Antonio, sos cordobés. Soy cordobés, nací y crecí en La Cumbre. Lindo lugar. Sí, lindo lugar, lindo lugar. Y aparte, para mí tiene un valor importantísimo la tierra donde nací, más allá del encanto propio del pueblo, bueno, siempre volver ahí, es volver a las raíces, conservo allí algo de mi familia también, y sin embargo la vida me llevó a Villa María, donde estuve viviendo más de 30 años, y bueno, y hace poquito tiempo que estoy aquí en Rosario, desplegando esta actividad de narrador oral. Narrador oral, cuando uno escucha esto, no sé, mi mente busca para atrás y digo, hace mucho que no escucho a alguien que diga, soy un narrador. ¿Sabes, Antonio, a quién cuando te encontré y leí un poquitito y vi un poquitito de lo que haces, automáticamente pensé en Landricina? Muy bien, muy bien. Porque digo, muchos lo tienen, Landricina no es un cuentachistes. No. Él es un narrador de historias que muchas veces le da, ¿no?, un toque humorístico, pero sus historias tienen una profundidad terrible. Entonces, realmente ha sido un narrador muy importante en nuestro país. ¿Y lo tuyo de dónde viene? Mira, yo me formé en Villa María. En verdad yo arranqué en un taller de escritura creativa, y el mismo profesor que daba el taller daba también narración oral. Mauro Guzmán, un villamariense de pura cepa, a quien yo quiero muchísimo, y ahí me enteré que él daba el taller de narración oral, y digo, voy a probar, voy a ver qué onda, cómo es esto, y me metí en un embudo del que no pude salir nunca más, y del que estoy feliz, y apasionado cada vez más, aprendiendo, buscando nuevos autores, aprendiendo de otros narradores, de leyendas que son riquísimas, que nos llevan a otros tiempos, o nos llevan a, pero que son actuales, ¿no? Claro, que están directamente encarnadas en la actualidad. Sí, claro, porque digo, vos hablas de leyendas y mi cabeza también se va hacia los mitos, ¿no? Aquellos mitos griegos que uno dice, eran cuentos. No eran cuentos, era parte de una tradición que cada uno tenía cada mito, como las leyendas mismas, tienen una enseñanza, tienen un trasfondo y tienen un porqué y un para qué, ¿no? No estamos hablando de simples cuentos banales. No, tienen el cuento en verdad tiene como dos lecturas. La lectura primaria, lo que deja ver en la superficie, y después hay una profundidad, una segunda lectura que es el mensaje, ¿no? Qué interesante. Todo cuento, toda leyenda tiene un principio, la armazón de lo que sería la historia, presentación del personaje, presentación de la situación, la geografía o el lugar, un nudo, un conflicto y posteriormente un final, un desenlace de ese conflicto. Tanto las leyendas como los cuentos de autor, ¿no? Claro. Pienso también que para ser un narrador, para tener material, para contar, uno tiene que ser un gran lector. Sí, hace falta leer mucho. También tiene que ver con las cuestiones de los gustos personales. A unos les atraen los cuentos de amor, a otros las historias de terror, de suspenso,
para niños, hay muchos cuentos para niños, es riquísima la literatura infantil para niños en Argentina, muchos autores muy fuertes y muy comprometidos, así que la variedad es infinita, ¿no? Claro. Sí, y lamentablemente digo, por ahí desconocida. Absolutamente, Sí, ¿no? Porque vuelvo al tema, no es que uno quiera volver y ser tan reiterativo, pero hoy a un chico en lugar de contarle un cuento le dan un celular. Exacto, ¿No? Sí. Y con esto le estamos robando a nuestras infancias la posibilidad de imaginar. Exacto. ¿No? De imaginar y de crear en su mente personajes y de meterse y de conocer horizontes y universos totalmente distintos que se encuentran dentro de la literatura. Absolutamente. Y la narración surge como una necesidad en el encuentro al lado del fuego, poder contar lo que hizo cada uno, ¿no? Y por eso la narración es anterior al teatro, claro, porque es contar lo que hizo y también inventar. Meterle un poquito más de chispa a la cosa, por ahí mentir, que genera un impacto en la imaginación, en la creatividad del que está contando y también en la imaginación del que escucha, ¿no? Aparte porque estamos hablando, Antonio, de una de las artes muy antiguas, como bien decís vos, porque la historia en sí, la historia de nuestros pueblos, de los pueblos del mundo, se comenzaron a contar de manera oral. Exactamente. Se narraban antes de la escritura, mucho tiempo antes de la escritura, quizás hasta mucho tiempo antes de las sociedades y de las ciudades. La historia se iba pasando de generación en generación de manera oral, o sea que la narración, estamos hablando de algo casi fundacional. Exactamente, sí. Creo que ese es el punto. Se han ido pasando, como decís bien, de generación en generación, se han ido transmitiendo historias. Y nos pasa a nosotros, que muchas veces nos cuentan nuestros padres, nos han contado historias de nuestros abuelos, anécdotas familiares, que van a permanecer muchas generaciones más si las seguimos transmitiendo. Y no hay que perder eso. No, yo me acuerdo, mirá, a veces viste lo que es la memoria, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto, me acuerdo de mi infancia en reuniones que se hacían en casa. Y había siempre, estaba doña Elistri, el apellido, no me acuerdo el nombre ahora, ya murió ella, y ella había nacido en el campo. Cada historia, te digo, entre que la luz mala para acá y la cosa, ¿viste? Esas cosas que por ahí que en el campo es muy común. Sí. Pero yo me acuerdo de estar ahí sentado en la escalera escuchando, y a mí me llamaba tanto la atención, y viste, uno como chico quiere, ¿no? Pero siempre me acuerdo de las historias de ella, ¿no? Porque tenían que ver siempre con el campo y con algo raro. Claro, sí. Con algo raro. Por eso te decía que por ahí el que narra, por ahí mete un poquito más para encender más la historia, ¿no? Hacerla. Sí. Y bueno, y era la televisión y el teléfono de otros tiempos, en la reunión familiar. Y digo el fuego, la importancia del fuego, porque el fuego es calor, es comida, y también esas historias, ¿no? De alrededor del fuego se tejen todas esas historias. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos años hace que estás contando historias? Y hace casi 9 años contando historias, sí, que me inicié con esto. Y al principio me gusta mucho contar historias para adultos, pero disfruto mucho de los niños. Me resulta un público un poco más difícil el infantil. Los niños son transparentes, tienen esa honestidad brutal que no podés pifiar ni un poquito, porque si lo conocen al cuento, inmediatamente te lo marcan. Claro. Pero eso está fantástico porque te ayuda a crecer, a ser mejor, a ensayar más, a prepararte mejor, ¿no? ¿Y cómo es que te preparás? O sea, los cuentos los buscás, hay cosas que escribís vos. Bien, sí, en general yo lo que hago es leer mucho. Tengo algunos autores preferidos que generalmente tienen que ver con cuestiones sociales
y eso me atrae mucho, y me gustan los finales que tienen una vuelta de tuerca, ¿no? También tengo algunas anécdotas, algunas historias personales que también las manifiesto, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y obviamente leyendas, ¿no? Claro. La tradición oral es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Recién pensaba, digo, que si bien lo que vos haces quizás no es contar historias de la historia, de lo que uno sabe que son los sucesos reales que han pasado en nuestra historia, pero digo, qué importante es contar historia y contar la historia, porque también nuestra historia, que a veces la escuela por ahí nos lo ha querido enseñar de una manera media aburrida, se puede contar de una manera interesante. Totalmente. Y de esa manera hacer conocer hechos que son tan importantes. Creo que una de las faltas que ha tenido la currícula escolar en las últimas décadas, no sé cuántos años, es no haberle dado tanta importancia a la materia historia. ¿No? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, digo, en el caso tuyo quizás no es contar esa historia, pero por ahí es el hecho también de, a través de cuentos, dejar, ¿no?, enseñanzas. Pero es muy importante lo que decís, porque creo que conociendo nuestra historia o los hechos históricos, vamos a tender a equivocarnos cada vez menos, ¿no? Quien no conoce su historia... Exactamente. Tiene el peligro de volver a repetirla, ¿no? Claro. ¿Cómo es ser narrador hoy en día? Y que debe ser que, digo, viste que miran las redes, los chicos, vos decías, te gustan sobre todo los chicos y están todo el tiempo así scrolleando. Lográs captar su atención. Yo digo, creo que tendríamos que haber empezado, ¿vale?, diciendo que era un narrador oral hoy en día, porque nosotros lo hablamos como algo común, pero no es algo tan sencillo de escuchar hoy en día. Vos sabés que obviamente que necesitamos por ahí, cuando vamos a las escuelas, con algunos compañeros, está la predisposición de las maestras, en ese afán de que los niños sepan, de que se alejen del teléfono, y los niños se prenden en las historias, se prenden en las leyendas, se prenden en los cuentos, les fascinan los cuentos. Creo que los niños no han perdido eso, solamente falta direccionarlos, ¿no? Incentivarlos, ¿no? Incentivar más. Exacto. Así es. Sí. Bueno, Antonio, realmente es muy interesante, porque digo, es en este momento en el cual yo ponía ahí un narrador en plena era de la inteligencia artificial, ¿no? En plena era donde todo es digital, donde estamos hablando de avances impresionantes, bienvenidos sean muchos. Pero digo, qué bueno volver a recuperar esto, ¿no? El arte totalmente. De la narración. Hoy sábado a las 18 horas vas a estar en la Biblioteca Popular Francini Herrera, allí en Barrio Parque, La Paz 2927, invitando a la gente ¿a qué? Invitando a una ronda cuentera. Va a haber un espectáculo de narración. Voy a contar algunas leyendas, algunos cuentos de autor, alguna anécdota mía que tiene que ver con Belgrano. Les voy haciendo un pequeño adelanto. Bien. Me estoy imbuyendo de la cultura rosarina. Y bueno, estoy muy feliz porque la idea es... para adelante, brindar a algunos talleres. Qué bueno. De narración oral, escritura creativa. Me han convocado desde la librería El Entrepiso, en el Pasaje Pan, el Román, y también de la biblioteca Amor al Estudio, en la calle Junín. Ajá. También del espacio cultural Laureano Maradona, en la calle Cerrito, al 3200. Es lugares donde voy a estar dando tanto talleres de narración oral como de escritura creativa. Perfecto. Digamos que esto es como una avanzada de este espectáculo que voy a dar el sábado a las 18 horas.
es como una avanzada de ese terreno que pretendo abrir y generar surcos ahí, ¿no? Para que crezca, Qué bueno, Antonio. Bienvenido sea entonces el recuperar esto que nos hace tanto bien, ¿no? La lectura, escuchar cuentos, y esto de la ronda, ¿no? La ronda, si bien quizás en la biblioteca no va a haber posibilidad de un fuego o un fogón en el sentido clásico, pero sí la idea de la reunión, del encuentro cara a cara para conocer un poco más. Aquellas que quieran conocer un poco más y saber de todas estas actividades, Antonio se lo puede encontrar en Instagram, Antonio Gudiño. Tony.tecuenta. Ahí está, Tony.tecuenta, pero creo que si ponen Antonio Gudiño, creo también que va a aparecer, los dirige allí. Y si no, hoy sábado 16 de mayo, 18 horas, en la biblioteca del barrio Parque, Biblioteca Francini Herrera, La Paz 2927, va a haber una ronda cuentera. Antonio, gracias por... Si me permitís, sí, por favor. Me gustaría regalarles un relato, un pequeño, cortito. Cortito, sí, por favor. Una historia muy... y con muy esto corta. Cerramos. Vale, dale. Nosotros nos despedimos, vos te quedás acá, Antonio nos hace este relato y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. ¿A dónde voy? ¿Allá? Allí. Miguel hacía ya algunos meses que había fallecido y Griselda había quedado solita en la casa que habitaron durante más de 30 años. Por las noches de las cañerías provenía un ruido fuerte, extraño. Griselda creía que era la voz de su marido muerto. Sus amigos le decían: Griselda, todas las cañerías hacen ruido. No, a mí me parece que hay algo de él, algo de su espíritu ahí. Griselda, déjate de joder. Todas las cañerías hacen ruido, inclusive cuando él estaba aquí con nosotros. Sí, pero solamente ahora me hablan de amor. De Ana María Yúa, su voz y su viuda. Muchas gracias. Gracias.